Bueno, ahora sí la parte de un poco de especialización, ¿no? Se supone que ya para ahorita están acabando todo lo referente a lo básico, o sea, materias iguales en cualquier ingeniería, ¿no? La clase pasada nos habíamos quedado en un ejercicio, en el del tanque, y quedamos que vamos a seguir haciendo ejercicios esta clase. Entonces, ahorita vamos a empezar a hacer ejercicios. Como ya les había dicho, son ejercicios muy variados. Vamos a ver ahorita un paréntesis nada más para que vean un método que si no lo han visto ahorita se acuerdan. Pero, bueno, vamos a iniciar. El primer ejercicio es ese. Los espero en lo que lo copian para que lo tengan y lo vayan resolviendo. Mientras lo leemos para que vean de qué se trata. En el problema dice así: las células de cáncer crecen exponencialmente con un tiempo duplicado de 20 horas cuando tienen una fuente ilimitada de nutrientes. Sin embargo, al formar un tumor esférico sólido sin una fuente de sangre, el crecimiento en el centro del tumor se ve limitado y eventualmente las células comienzan a morir. Entonces nos dice, el crecimiento exponencial del número de células N puede ser expresado como se muestra. Ahorita vemos cómo se expresa el crecimiento exponencial, donde mu es la velocidad de crecimiento de las células. Entonces, para las células de cáncer encuentra el valor en. Después dice, escriba una ecuación que describa la velocidad del cambio del volumen del tumor durante el crecimiento exponencial. Sí, conocemos que el diámetro de una célula es de 20 micrómetros. Y el último inciso dice, después de que un tipo particular de tumor excede los 500 micrómetros en diámetro, las células en el centro del tumor comienzan a morir, pero continúan tomando espacio. Determine cuánto tiempo le tomará al tumor exceder ese tamaño crítico. ¿Vale? Entonces, ahorita lo que vamos a ver es un modelo de crecimiento exponencial de células. En este caso van a ser células cancerígenas. No sabemos de qué cáncer es de forma general. Y bueno, ya conocemos esos datos. Cópienlo. Y ahorita que ya lo copien, me avisan para empezar a resolver. Y que podamos empezar a verlo como tal, ¿sale? Entonces, los espero a que lo copien porque si está un poquito largo el enunciado. Y me dicen cuando acabe.
¿Ya lo copiaron? Ya casi. Todavía no termino, profe. No. Ya acabé, profe. Ok. Los demás, ¿cómo van? ¿Ya lo tienen? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Entonces, ahí nos dicen que el crecimiento, bueno, más bien que las células crecen exponencialmente. ¿Cómo se imaginan ustedes que sea el modelo de un crecimiento exponencial? O sea, ¿cómo estaría representado? Voy a poner aquí. Entonces, el modelo del crecimiento exponencial, ¿cómo creen que lo deben de representar?
Y ya sabemos que bueno, tenemos que involucrar al número de células n y la velocidad de crecimiento de las células μ. Esas tienen que ir ahí metidas en la ecuación. Voy a poner el modelo y me dicen ustedes si creen que eso es exponencial o no. Es así, el modelo, el inciso A, es este. ¿Ustedes creen que eso es un crecimiento exponencial? ¿Por qué? ¿Por qué no? Me acuerdo que en la clase de ecuaciones diferenciales vimos una ecuación con una estructura muy parecida. No con los mismos, bueno, no con los mismos símbolos, pero era bastante parecida. Y esa era la que correspondía a una ecuación exponencial. Esa corresponde a una ecuación exponencial porque si la resolvemos, bueno, primero si la resolvemos nos va a dar logaritmos naturales y para quitarlos hay que poner exponenciales. Entonces nos va a dar un crecimiento de e a la n seguramente. ¿Vale? Nada más que aquí el modelo está representado de forma diferencial porque representa el cambio o el aumento del número de células con respecto al tiempo. Entonces esto va a ser igual a una μ, que va a ser nuestra velocidad de crecimiento de las células multiplicado por el número de células. Entonces el inciso A nos dice que, bueno, si ya tenemos el modelo, ¿cómo encontramos el valor de μ? Eso es lo que nos pregunta. ¿Cómo le hacen para calcular la μ? ¿Cómo resuelven esa ecuación diferencial? Integrándolas. Integrando. Y se resuelve por separación de variables, ¿verdad? De la n para allá y n para el otro lado. Tendrían que separar de n sobre n y mu de t. E integrar. ¿Cómo o de dónde a dónde voy a integrar para que sea una integral definida esto? Porque si yo aquí integro y aquí integro, me va a dar a logaritmo natural de n va a ser igual a mu por t más una constante, ¿no? Sería de 0 a 20h. Ajá, el tiempo de 0 a 20 horas, por ejemplo. Bueno, de los datos que conocemos allá, conocemos que tenemos un tiempo 0 y un tiempo de 20 horas.
que corresponden a una cantidad inicial de células, y después de las 20 horas, 2 veces ese número inicial, ¿verdad? Porque se duplican en 20 horas. ¿Sí? Entonces se entiende esto, ¿no? Ya, según lo que nos dice el enunciado, y bueno, inicialmente tenemos pues un número de células, no sabemos cuántas. Y a las 20 horas se van a duplicar, que eso es lo que nos dice aquí. Entonces en 20 horas, al tiempo igual a 20, vamos a tener 2 veces lo inicial. Ahora con esto, ¿para qué le sirve? Para ya sea resolver la integral o resolver acá. ¿Se acuerdan que había una cosa que se llaman condiciones iniciales? Que usaban para determinar las constantes de integración, ¿sí? ¿O no? Sí. Entonces usamos nuestras condiciones iniciales, a tiempo igual a 0, n vale n inicial. La constante tiene que valer el logaritmo natural de n inicial, ¿no? Porque esto va a ser 0 y n vale n inicial. Y después... Ay, perdón. Esta la sustituimos aquí. Y para resolver para la mu vamos a usar nuestras otras condiciones. De forma que en realidad nuestro modelo es logaritmo natural. Voy a reacomodar la c, la voy a sustituir aquí, pero la voy a pasar de aquel lado. Y por leyes de los logaritmos tiene que ser n entre n0 es igual a mu por t. Si yo sustituyo el tiempo 20 horas y la n vale 2n inicial, la mu debe de valer logaritmo natural de 2 entre 20. ¿Sí? Porque aquí voy a tener 2n inicial y acá tiempo de 20 horas. Ya despejando todo. Va a quedar logaritmo natural de 2 entre las 20 horas. Entonces, ¿qué valor tiene la mu? A ver si nos salió. Sería 0.03. 0.034. 34. Ajá. Y como nos dice que esta es la velocidad de crecimiento de las células, pues estos deberían de ser células por hora, ¿no? Son las que van a crecer. ¿Vale? ¿Sí lo entendieron? Se resolvió. Igual lo pueden resolver si dicen, bueno, hipotéticamente yo tenía aquí una célula y después tengo dos, de 0 a 20 horas, y esto lo pueden integrar con límites de 0 a 20 y de 1 a 2. Y les va a dar exactamente lo mismo. ¿Y por qué les va a dar lo mismo? Porque la mu, aquí es como si fuera, esto es una constante. ¿Por qué? Porque estos modelos originalmente se proponen de una proporcionalidad, o sea, la derivada de... Bueno, voy a borrar aquí la parte de la integral. Los modelos normalmente parten de que la derivada
o el cambio del número de células con respecto al tiempo es proporcional a su propio número de células que haya. Entonces, para quitar las proporcionalidades hay que meter una constante. Y esa es nuestra constante. Entonces, mientras tengamos las mismas condiciones, ese valor de esa constante, pues es una constante, como su nombre lo dice. Entonces nos va a dar este valor sin importar de cuántas a cuántas células nosotros hagamos la integral, siempre y cuando las dupliquemos en las 20 horas. ¿Vale? Entonces ese fue el inciso A. Voy a borrar para hacer el inciso B. Ahora el inciso B. El inciso B nos pide que ahora ustedes escriban una ecuación donde describan el cambio del volumen del tumor durante el crecimiento exponencial. Y ahí tenemos cuánto es el diámetro de una célula. Voy a poner inciso A. Ahora sí, entonces para el inciso B, ¿cómo propongo yo una ecuación que nos diga esto? Cambio del volumen del tumor. Así antes de que piensen en la ecuación. ¿Qué es lo que nos está pidiendo cuando ahí nos dice que escriban la velocidad de cambio del volumen del tumor? ¿Qué es lo que tendría que yo escribir? La Matemáticamente. diferencial de B respecto a T. La diferencial del volumen del tumor, aquí le voy a poner tumor, con respecto al tiempo. Acá voy a sacar volumen del tumor porque si se dan cuenta nos dan diámetro de las células, entonces hay un volumen de una célula y hay un volumen de un tumor. Entonces esto es lo que nos piden, ¿verdad? Nosotros propongamos una ecuación para el cambio del volumen con respecto al tiempo. ¿Cómo va a ser ese cambio del volumen con respecto al tiempo? También es exponencial, dice. Sí, va a ser exponencial. Entonces se debe tener una forma similar, ¿no? A esta. Fíjense, antes de que piensen así esta ahora. Entonces díganme, ¿a qué tendría que ser igual el volumen de un tumor? ¿Cómo calcularían ustedes así? Si el problema es decir, calcule el volumen del tumor, ¿cómo lo calcularían? Si es redonda con el volumen de una esfera, ¿verdad? Pi por radio al cubo, ¿no? 4/3 de pi, ¿no? Por radio al cubo. Ah, sí, cierto. Perdón. Si es una, a ver, vamos a ver. Bueno, de hecho sí es una esfera, ¿no? Porque acá arriba nos dice que son tumores esféricos. Pues como el tumor es una esfera, pues podemos decir que esto va a ser 4/3 de pi por radio al cubo, que va a ser el radio del tumor. ¿De qué otra forma pueden calcular el volumen del tumor? ¿Es una doble integral de x cuadrada No, más y cuadrada? ¿No? Es no. demasiado. No, es así, es fácil, es sencillo. Nada más, o sea, esto está bien. O sea, sí lo podríamos calcular así. Pero, sí, bueno, yo aquí si se dan cuenta no conozco el radio del tumor, ¿verdad? Es lo que conozco. ¿Pero de quién? De una célula. Entonces, ¿cómo relacionan
las células con el tumor. El tumor es un conjunto de células, entonces el volumen del tumor aquí sería igual. A la cantidad de células multiplicadas por ¿qué? Por su tamaño o por su volumen. Me imagino que por su volumen. Entonces el volumen del tumor va a ser igual a n, porque n ya sabemos que es el número de células, por el volumen de una célula. Entonces, si nosotros ya sabemos esto y conocemos el diámetro de la célula, ya se dan cuenta que aquí puedo cambiar, en vez de tumor poner célula, no, va a ser exactamente lo mismo, porque va a ser una célula igual esférica. Nos dan el diámetro. Este sí lo podemos calcular, ahí ya tenemos el diámetro. Y con esto, y conociendo el número de células, podemos calcular el de acá abajo. Ahora, para hacer su modelo, ¿qué se parece de todo esto a esto? Por ejemplo, acá en el modelo original tenemos dn sobre dt. Aquí, ¿qué le falta para que se convierta en un diferencial del volumen? Multiplicarlo por el volumen de la célula. Exactamente, ¿verdad? Nada más le falta que lo multipliquemos por el volumen de la célula, y si multiplicamos del lado izquierdo, multiplicamos del lado derecho, ¿no? O sea, de tal forma que esta ecuación lo podemos también ver. Bueno, solo tenemos que nos unió por n por el volumen de la célula. Voy a pasar aquí nada más. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, al yo multiplicar esto por el volumen de la célula, estoy haciendo es el diferencial del volumen, nos junto aquí los dos. Y al otro lado le tengo que agregar el volumen de la célula también. Y bueno, si lo quieren en términos únicamente del volumen del tumor, para que lo pudieran integrar como el mismo de acá, pues nada más sería cuestión de que pongan aquí, este es el volumen del tumor, el tiempo que va a ser igual a mu por el volumen del tumor. Volumen del tumor. Entonces esa sería ya nuestra ecuación. Lo podemos dejar así, o lo pueden dejar en términos de las n's, o en términos del volumen de las células. ¿Por qué? Porque aquí ya podemos irlo, como en el inciso B nada más nos pide que lo escribamos. Entonces lo pueden ir complicando tanto o no, como ustedes deseen. ¿Por qué? Porque nos dan ya, sabemos que el diámetro de una célula es de 20 micras. Entonces con ese diámetro
El volumen de la célula se puede determinar porque ese no va a variar. Las células, vamos a suponer que todas son igualitas. Y la μ es una constante que ya la calculamos. Aquí está. Si ustedes quieren pueden calcular el volumen de las células, la μ, multiplicarlas o dejarlo todo en términos de los radios. Ustedes ya pueden ir aquí jugando con su modelo según les convenga, ya sea agregando en términos del tumor su volumen, pues sería el radio del tumor, o acá en términos de las células, ¿no? Tercios de pi por radio al cubo de la célula, que serían pues la mitad del 20 micras. 10. ¿Sale? Entonces ese sería el inciso B. Y ahora para el inciso C. Nos dice, después de que un tipo particular de tumor excede los 500 micrómetros de diámetro, las células en el centro del tumor comienzan a morir, pero continúan tomando espacio en el tumor. Determine cuánto tiempo le tomará al tumor exceder este tamaño crítico. Para el inciso, en el inciso C nos pide determinar tiempo. ¿De dónde vamos a determinar ese tiempo? ¿Cómo lo van a calcular? Fíjense, aquí ya tenemos, bueno, de hecho van a tener dos opciones, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden partir desde las células o desde el tumor. ¿Por qué? Porque conocemos el diámetro del tumor. Entonces, obviamente vamos a poder conocer el volumen del tumor con su diámetro, ¿no? Y haciendo 4 tercios de pi radio al cubo. También podemos conocer el de la célula. Son otros 4 tercios de pi por radio al cubo, este es de la célula. Entonces ya sea que ustedes usen este volumen directamente con los 500 micras y usemos este modelo que propusimos en el inciso B para calcular el tiempo, o que usen el volumen de una célula y el volumen del tumor lo pongan como n veces volúmenes de la célula, ¿no? Entonces, a partir del volumen de la célula y del tumor, calculen el número de células que hay en ese tumor. Y calculando el número de células, usemos el modelo del inciso A para calcular el tiempo. Este valor de μ sigue siendo el mismo porque es la constante que ya calculamos. Y pues ya, ¿no? Ya depende de ustedes cómo lo quieran hacer. Ya sea calcular el número de células n, sería el volumen del tumor entre el volumen de las células. Y usando este modelo de acá para calcular el tiempo, o usando directamente aquí el volumen del tumor, ya porque ya conocemos el volumen del tumor, conocemos el valor de μ y únicamente tenemos que conocer el tiempo. Entonces, a ver, los espero a que lo resuelvan y me digan cuánto tiempo le va a tomar al tumor llegar a ese tamaño.
Mm, sí, estamos haciendo en horas. ¿Cuántas? A ver. No sé si te fue por ahí un 2 o algo. Te salió el doble de lo que deberías de hacer. A ver, ¿alguien más que ya lo haya hecho? Da 278.63 horas. Ajá, sí, 278, ajá. Aproximadamente les tiene que dar alrededor de 278 horas dependiendo. Les da un poco diferente dependiendo del si usan el volumen del tumor o el de las células. Si uso el de las células, dividiendo el volumen del tumor entre el de las células, los dos son 4 tercios de pi por radio al cubo. Este es el del tumor, este es tercios de pi por radio al cubo y este es el de la célula. Entonces esto y esto se cancela y nada más nos queda una relación de radios, ¿no? Entonces de aquí calculamos directamente el número de células, que tendrían que ser 15.625 células. Y después nada más resuelven, pueden acá, ahora sí es un integrar aquí de 0 al tiempo que necesitan y acá desde una célula que es el origen hasta 15.625. Y de ahí nos tiene que salir ese tiempo. Aproximadamente 278 horas. Los decimales van a variar. Entonces esto aproximadamente son 11.6 días. Bueno, 11 días y medio, ¿no? ¿A todos les salió lo mismo? ¿Sí lo calcularon más bien todos? ¿Sí supieron cómo calcularlo? ¿Dudas, preguntas, declaraciones? ¿Me recuerdo cómo sacaron el volumen del tumor? Si calculan el volumen del tumor, pues va a ser con la de la... como si fuera el volumen de una esfera. 4 tercios de pi por radio al cubo. Nada más acuérdense lo que nos da acá en los datos es diámetro. Son 4 tercios de pi por 250 micras al cubo. El de la célula igual sería 4 tercios de pi por 10 micras al cubo.
Ok, entonces, ¿todos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí le salió? Bueno, esta en realidad el problema ya te la da, pero déjenme digo algunas amenazas. Normalmente este tipo de modelos que son exponenciales, como en este caso crecimiento de las células, como pueden ser reacciones o otra cosa, salen de, pues ahora sí que como los modelos que hicimos por observación. Así son, ¿no? Requieren de la experiencia y del conocimiento, un poco también del tema. En este caso, pues sabemos que lo que necesitamos es la velocidad de crecimiento de las células. Entonces la velocidad, como cualquier otra velocidad, pues tiene que, y si vamos a hablar de crecimiento de las células, pues tiene que ser igual al número de células todo el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito conocer. ¿Cómo crecen mis células? Entonces, ¿cómo crecen las células? Pues tienen que crecer. Bueno, más bien para que tú determines cuántas células crecen en una unidad de tiempo, pues las tienes que dividir. Hacemos la diferencial para que sea un modelo continuo y de ahí se parten estos modelos. Después decimos, este crecimiento de las células a qué es proporcional o cómo crecen, o sea, cómo sabemos qué tan rápido van a crecer o de qué depende qué tan rápido crezcan. Pues normalmente dependen de las células que ya haya, ¿no? O sea, si yo tengo una célula, pues en 20 horas nada más voy a tener dos. Si yo tengo dos, voy a tener cuatro, así sucesivamente. Entonces, ¿de qué depende este crecimiento? Pues del propio número de células. Entonces, este crecimiento de las células es proporcional a n. Entonces, para quitar un símbolo de proporcionalidad, pues hay que poner una constante. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, en este caso ya el modelo estaba definido. Mi constante de proporcionalidad para hacer esto una igualdad va a ser esta misma. Y bueno, este tipo de modelos en realidad es bastante común, sobre todo en este tipo de cuestiones exponenciales, ¿no? De hecho, en la parte de cinética, prácticamente todos los modelos salen así, igual. Entonces de ahí salen estos modelos. Pero salen del razonamiento de pensar de qué depende el crecimiento de mis células o lo que esté tratando de determinar yo, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Todo bien? Sí, nos sale ligeramente diferente, pero así por unidades es por cómo calculamos el volumen, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Sí les puede salir diferente. Y pues puede ser diferencia de eso. Por eso les digo, yo lo dejé redondeado en alrededor de 278 horas. Así lo hacen con el de las células, eso les tiene que salir. ¿Sale? Entonces vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Y aquí ahorita van a ver también cómo hacer el modelo. Este modelo con este ejercicio está más sencillo, el enunciado, pero aquí sí tienen que hacer ustedes el modelo. Dice, suponga que una gota esférica de un fluido se evapora a una velocidad proporcional a su área superficial.
Y luego dice, utilice el método de Euler para calcular el volumen de la gota desde un tiempo igual a 0 hasta un tiempo igual a 10 minutos, utilizando un paso de 0.25 minutos, asuma una constante de 0.08 milímetros por minuto y que la gota tiene un radio inicial de 2.5 milímetros. Bueno, ahorita vemos también qué es esto del método de Euler, ahorita lo vemos para resolverlo. Pero antes de eso, con este primer enunciado, desde suponga ya hasta superficial, ustedes tienen que proponer un modelo. De ahí tienen que obtener toda la información necesaria para proponer el modelo para la evaporación de una gota esférica. ¿Cómo lo hacemos? Involucra exactamente lo que les acabo de explicar acá atrás de las proporcionalidades y de las derivadas. Entonces, se suponga que una gota esférica de un fluido se evapora a una velocidad proporcional a su área superficial. ¿Cómo traducen eso en una ecuación? Sí, en algo con símbolos matemáticos, ¿cómo lo traducimos? ¿No? ¿Nadie? ¿Podría ser la derivada del área con respecto al tiempo es igual al área de una esfera? Más o menos. Casi, casi. Nada más que... Fíjense. Tienen que... ¿Por qué qué es la diferencial del área? ¿Viste la diferencial del área? Sí, porque dice que se evapora a una velocidad proporcional a su área. Ajá. Si se evapora, ¿qué cambio? Bueno, más bien, ¿cuál sería el cambio que estaríamos viendo en la gota? ¿Qué es lo que disminuiría en la gota si se empieza a evaporar? Su volumen. Entonces sería la Volumen. derivada del volumen con respecto al tiempo. Entonces vamos a tener una diferencial del volumen con respecto al tiempo. Y eso es igual al área. No, es proporcional al área superficial de una esfera. Porque aquí así nos dice que es una gota esférica. Entonces ahora sí, si tenemos una proporcionalidad, ¿cómo quitamos esta proporcionalidad? Con una constante. Una constante. En este caso se va a llamar K. Nos dan el valor ya de la constante para que hagamos los cálculos. Entonces K por el área superficial. Y el área superficial de una esfera es igual a 4pi radio cuadrado y también tenemos el radio de la esfera. ¿Vale? Entonces miren, de esa oración, con esos datos podemos sacar nuestro modelo. Simplemente sabiendo que se está evaporando, entonces si se evapora, pues lo que va a perder es volumen. Bueno, ahí también falta algo. Si se está evaporando, ¿cómo va a ser el cambio del volumen con respecto al tiempo? Negativo. Negativo, porque vamos a estar perdiendo volumen, ¿verdad?
de que lo pongamos aquí, o nada más para que se vea bonito, bb sobre dt es igual a menos k por área superficial. Ahora sí, ya, eso me faltaba. Entonces ese es el modelo de nuestro ejercicio. Sí, sí se entendió de dónde sale y por qué. Sí, profe. Entonces, hay que estar bien listos para que puedan interpretar así esos enunciados. Y ahora, dice, utiliza el método de Euler. El método de Euler es un método que sirve para hacer una ecuación diferencial que sabemos que es continua en discreta. Ya esto lo vamos a discretizar. ¿Qué significa discretizar? Hacer en intervalos de tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasa si, bueno, más bien, cómo discretizan un diferencial con un delta? En este caso, el delta t ya lo conocemos acá, de 0.25 minutos. Entonces, básicamente lo que nos dice el método de Euler es que cualquier diferencial de Rx sobre t puede discretizar de forma tal que sea así un delta. Entonces, este delta es igual a un x en tiempo i más 1 menos una xi entre un tiempo i más 1 menos un tiempo i. Es como si estuviéramos iterando en eh, un método numérico. ¿Sale? Ahora vamos a tener dos puntos, en el tiempo i más 1 y en el tiempo i. Y cualquier ecuación diferencial la vamos a discretizar así. Eso es lo que nos dice el método de Euler. Entonces aquí, si lo discretizamos, vamos a tener un volumen del tiempo i más 1 menos un volumen i entre un tiempo i más 1 menos un tiempo i, que va a ser igual a menos k por as. Vamos a despejar. Y lo que nos interesa calcular es nuestros volúmenes en el tiempo i más 1, es decir, nosotros vamos a partir de un tiempo 0, que este sería como nuestro tiempo i, y vamos a tomar pasos de 0.25, o sea, que va a ser mi tiempo i más 1. Entonces yo lo que quiero calcular es el volumen en el tiempo i más 1. Entonces esto va a ser menos k a por s. Le voy a poner mi delta t más volumen i. ¿Por qué cambié esto delta t? Porque normalmente para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales de forma discreta, o sea, para cambiar los nodos a deltas, casi es un requisito que este intervalo de tiempo sea constante. Y se dan cuenta, pues aquí nos dice que el paso es de 0.25 minutos. Si ustedes hicieran una tabla, se ocupa todo el espacio. Bueno, así como aquí. Mi tiempo va a ir de 0 en 0.25, ¿no? O sea, 0, 0.25, luego 0.5, luego 0.75, 1. Entonces, para el primer cálculo, mi tiempo i vale 0, mi tiempo i más 1 vale 0.25, entonces este delta t vale 0.25. Después, en el siguiente cálculo, mi nuevo tiempo i va a ser el de 0.25 y mi nuevo tiempo i más 1 es 0.5, entonces esto sigue siendo 0.25. Y así sucesivamente, ¿no? El siguiente va a ser 0.75 menos 0.5, después 1 menos 1.75, y así. De tal forma que esto se transforma siempre en un delta del tiempo. Se los pongo así porque así es como del libro, ¿no? O sea, la definición del libro es esta que tengo aquí arriba.
Eso es lo que hace Euler. Pero pues el delta t lo podemos dejar como un delta t porque casi siempre es constante. Entonces cualquier ecuación diferencial, o sea, también la de aquí atrás, esta, la podríamos discretizar para calcular el número de células I más 1 que nos diera mu o mi por el delta t, más o menos, más mi, ¿vale? Entonces, esto yo lo podría ir resolviendo igual por intervalos de tiempo, para ir calculando el nuevo número de células dependiendo del intervalo. Entonces aquí, cuando lo resolvamos por el método de Euler, que es lo que tenemos que hacer, pues pasar de esta ecuación diferencial a esta ecuación algebraica. Una vez que ya tenemos esta ecuación, este se convierte en nuestro nuevo modelo. Y ahora sí, para resolverlo, voy a borrar esta parte aquí de la derecha. Ya todos tienen esto para borrar ese cuadrito y hacer ahí una tabla. Sí, profe. Sí, profe. Bien, nosotros vamos a tener un tiempo va a 0, 0.25, 0.75, 1. Voy a poner ahorita en este. Y tenemos un volumen, no es cierto, un radio, ¿verdad? Tenemos un radio. El radio en tiempo cero es de 2.5, está en milímetros, 2.5 milímetros. Mi radio en milímetros, 2.5. Entonces ese 2.5 le corresponde un volumen en milímetros cúbicos, ¿no? De una esfera. Que se lo vamos a calcular pues con el de la esfera, ¿no? El volumen es 4/3 de pi por radio al cubo. Ahorita lo calculo. Y a ese volumen le corresponde un área superficial que son 4 pi radio al cuadrado. Entonces, como ya cambiamos nuestra ecuación y la discretizamos, y ya sabemos que en una nueva ecuación tenemos que hacer de volumen T más 1 es igual a menos K por el área superficial, por la T más el volumen I. ¿Cómo sustituimos? Pues bien fácil. Nada más se ve complicado, pero en realidad está fácil. Para este siempre va a ser, bueno, el siguiente intervalo siempre va a ser el volumen que buscamos, ¿no? El volumen en 0.25. Entonces el primer TI más 1 es el volumen en 0.25, va a ser igual a menos la K, bueno, ahí ponen el valor de K, por el área superficial, por los 0.25 minutos, que es un intervalo de tiempo, más este volumen en cero. O sea, al radio de 2.5 milímetros, según yo, le tocaría 65.45 milímetros cúbicos. Entonces tenemos que poner 65.45 milímetros cúbicos y el área sería 78.54. Entonces sería menos K por 78.54. Van a ser milímetros cuadrados porque es área. Entonces de esa forma calcularíamos nuestro nuevo volumen aquí en 0.25. Una vez que conozcamos el volumen en 0.25, voy a ir a calcular el volumen en aquí. Y la verdad de 0.25 sería un 0.5, luego ahora sí 0.75 y luego el volumen en 0.5 sería de nuevo menos K por el área superficial que corresponda a este volumen en 0.5 por nuestro delta T, que van a seguir siendo 0.25 minutos, más el volumen 25, después el volumen en los 0.75. Bueno,
menos K por la nueva área superficial que le corresponda al volumen en punto 5, tenemos nuestro delta T, y el volumen en punto 5. Y así, es como ir iterando. Y ya van así llenando su tabla. Vamos a ver ahorita nada más hagan. Y luego, aquí, bueno, en este problema, está otra cuestión. Ya calcularon el primer volumen para punto 25 minutos. ¿Cuánto les da? Este punto 61. Es más, ¿no? $63.8792. No, 63.87. Ahora sí, se dan cuenta ahí, el volumen de la esfera ya se redujo. ¿Qué va a pasar con el radio? Va a disminuir. ¿Y cómo calculamos el nuevo radio? A partir de 4/3 de pi por radio al cubo. Pues ya conocemos el volumen, ahora de aquí despejan el radio. Entonces el radio sería la raíz cúbica de 3 volumen sobre 4pi. O eso elevado a la 1/3, ¿no? Entonces ahora con ese volumen calculan el nuevo radio. El nuevo radio les tendría que dar esto, según yo, o algo muy aproximado. Ahora sí, con ese radio calculan su nueva área superficial, porque si cambia el volumen, cambia el radio, cambia el área. Ahora sí, ya con estos 3 nuevos datos vamos a calcular el nuevo volumen en punto 5, que sería ahora menos K por el área superficial nueva, que serían los 77.3, por el delta T, más el volumen en 0.25, que van a ser 63.85. Entonces aquí me tiene que dar un nuevo volumen aquí. Sale, entonces los espero a que hagan los siguientes cálculos, al menos hasta el 1.
¿Solo hasta el 1, profe? Ajá, sí, nada más hasta el 1. Sí, porque si se dan cuenta, aquí ya son 5 y le vamos a dejar. Bueno, lo acaban, pero lo hacen en Excel o en otro programa para que nada más vayan haciendo las iteraciones y se las hagan automático. ¿Listo? ¿Ya las tienen? Creo que sí, profe. ¿Cuánto les dio en los siguientes valores? El radio en 0.5 me dio 2.46. Ajá. El Volumen y área. volumen 62.32 Y, y 76.04. ajá. ¿Y el que sigue? 2.44, 60.80, 74.82. Y el último. 2.42, Ajá. 59.3 Ujú. y 73.6. Sale. Entonces, bueno, como ven, se puede hacer más fácil si se hace. Bueno, ya sé que en el programa es de preferencia, ¿no? En un Excel o un MATLAB, lo que quieran, y pues ya fácilmente se les haga los cálculos, ¿no? Más sencillo. Pero aquí nada más es para que sepan cuál es el método de Euler. Este es el método de Euler para hacerlo eh, por intervalos de tiempo. Y vamos a hacer el último ejercicio del día de hoy, que es así. Está igual que el anterior. Están fáciles y sencillos. Me dice la cantidad de contaminante radiactivo distribuido uniformemente contenido en un reactor cerrado se mide a través de la concentración C. Aquí está mi concentración C. Y estas unidades se llaman becquereles por litro. Becquerel por litro. El contaminante disminuye a una velocidad de decaimiento proporcional a su concentración. Esto es exactamente lo que nosotros acabamos de hacer. Si la cantidad de contaminante disminuye, eso quiere decir que la concentración cambia con el tiempo. Si disminuye es negativa y es proporcional a su concentración. Si le quitamos la concentración y ponemos una constante, es K por C. Pero lo primero que nos dice es que el cambio de la concentración, o sea, la disminución de, de la velocidad de decaimiento, la concentración con respecto al tiempo, es proporcional a su propia concentración. Entonces quitamos la proporcionalidad agregando una igualdad y el signo negativo es porque va decayendo, va bajando la concentración. Entonces K, dice, es una constante con unidades de días a la menos 1. En este caso el tiempo son días. Y dice, de acuerdo con la ecuación siguiente, ya, bueno, el balance de materia de reactor puede escribirse así, ¿no? Esta es la que sería el modelo que sacaríamos de ella. Entonces lo único que nos dice es utiliza el método de Euler para resolver la ecuación desde un tiempo igual a 0 hasta un día, con una K de 0.175 días a la menos 1, con pasos de punto 1 en punto 1. La concentración a tiempo 0 es de 100 becquereles por litro.
¿vale? Entonces, este modelo es exactamente igual que el del problema pasado. Con este enunciado lo podemos obtener, ¿no? Si sabemos que la cantidad de contaminante disminuye proporcionalmente a su concentración inicial, pues vamos a llegar a esto. Entonces, si vamos aquí a utilizar el método de Euler, hay que cambiar eso a esto, ¿no? Entonces, lo que nos importa es la concentración en el tiempo I más 1, igual a menos K, la concentración en el tiempo I, por el delta T, más la concentración I. Nosotros aquí tenemos tiempo en días y concentración en becquereles por litro. Entonces, en 0 tenemos 100. Entonces, que tenemos que hacerle un punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, 6, punto 7, punto 8, punto 9 y 1. Entonces aquí es igual que la anterior, nada más hay que sustituir la concentración en punto 1 días igual a menos K por los 100 por el delta T, que es punto 1, más 100. Aquí sería menos 0.175, ¿no? Ese sería nuestro primer cálculo que tendríamos que hacer. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al día. Entonces, hagan el cálculo nada más. Ese es el último ejercicio del día de hoy. No, el primero es negativo, acuérdense. 98.25. Ajá. Me van dictando los valores que faltan.
El siguiente sería 96.53. Y luego 94.84. Ajá. 93.18. 91.54. Ok. 89.93. 88.35. 86.80. 85.28. Y 83.78. Ok. Entonces, en un día, la concentración habría bajado desde 100 hasta 83.78. ¿Vale? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Todos les sale igual? ¿Se entendió? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Ok, pues entonces hasta aquí serán los ejercicios del día de hoy. El lunes todavía tenemos más ejercicios para resolver. Y, bueno, se me olvidó, les voy a subir unas tareas a Classroom también. Ahí les aparecerán. ¿Vale? Ok, profe. Pues el día de hoy Sí, sería profe. todo, jóvenes. Hasta luego, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos, hasta luego. Profe, buen día. Profe.